Hoy vamos a hablar algo importante sobre los principios que se parecen a veces a los finales para conocer el mundo real o el mundo espiritual. Cuando hablamos de los principios que se parecen a los finales, porque a veces se repiten cíclicos, se repiten áreas que el enemigo también copia todas las cosas, porque él sigue atacando y seguirá haciendo ataques, con la diferencia que cada vez que pasa el tiempo, su evolución es más avanzada, su estrategia es más agudizada y su ataque es más certero. Génesis y Apocalipsis, lo que menciona la escritura, en Génesis siempre ataca a la mujer. Lo mismo que Apocalipsis también ataca a la mujer. El serpiente, eso significa que ya en su ataque, como en Génesis, que comenzó con la conversación, con el diálogo, luego se convierte en dialogismo en la mujer y usó una estrategia de diálogo, estratega para poder entrar. Hoy ya en Apocalipsis ya lo vemos ya no como un serpiente, sino como el dragón, que echa fuegos, que es más poderoso, que es más fuerte que un leviatán. Entonces, ahora el enemigo, como ha evolucionado, así también la táctica de él ha evolucionado, a la vez también de las entidades que lo rodean, de gobernadores, potestades y huestes. Entonces la estrategia ahora del enemigo es poder buscar otras áreas de poder atacar a las personas. Por eso es que es importante mantenerse siempre atento a estudiar, a leer, y que así el enemigo no nos va a pillar desapercibido. Adán, con la caída, pasó a ser un ser muriente. Antes, un ser viviente que tenía las cualidades de un hombre inmortal. No había muerte, eran inmortales, seres vivientes. Pero luego eso, con la caída, ya cambió. Vino la muerte y pasó a ser un muriente. Dentro de Edén, Adán vivió miles de años, muchos miles de años en que no conocía muerte, no conocía cansancio, no conocía el sudor, todo eso, que fue producto del pecado lo que vino. Pero fuera de Edén, el enemigo causa estragos en la genética. Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 936 años y murió. En Edén jamás tuvo un problema, jamás tuvo un cansancio o fatiga o dolor o sufrimiento. En Edén vivió mucho tiempo, miles de años, pero con el pecado los días se acortan y la muerte ya comienza a ser escena en Adán. Muerte del cerebro, que es también importante conocer, porque cuando hablamos de una muerte, el enemigo entró a través de la mente con el diálogo en la mujer y el serpiente. Luego la mujer se va con el dialogismo pensando, y ahí donde cae por las tres áreas que menciona la mujer, que el árbol cuando lo vio dice que era bueno, agradable y deseable, ya porque había caído a través de la mente. Por eso es que es importante también conocer cómo funciona el cerebro y cómo actúa. La muerte del cerebro. Cuando una persona muere, ¿qué pasa con el cerebro? Investigadores de Berlín monitorearon a 9 personas que estaban a punto de morir, con los permisos también de los familiares, y vieron que después del el corazón deja de funcionar. Cuando ya el corazón ya no sigue funcionando, el cerebro sigue activo por 5-10 minutos más. Ellos no lo pueden entender. ¿Cómo es posible que ya después que el corazón deja de bombear, ya no oxigena el cerebro? Y si no se oxigena el cerebro, entonces la muerte ya vino.
Pero aquí pasa algo diferente, que con la muerte, después de 5 o 10 minutos, el cerebro mantiene un constante funcionamiento. Ahí entramos lo que hemos enseñado en otras clases como la muerte en la física cuántica, que el cerebro, cuando una persona fallece, sale el cuerpo, la persona muere, pero cuando fallece la persona sale el cuerpo, el espíritu, que es el ser espiritual, y el alma sale inmediatamente del cuerpo, el cuerpo queda acá, pero salen los dos seres, el espíritu vuelve a Dios y el alma, que mantiene también un cuerpo, observa todo lo que está sucediendo ahí a su alrededor. Por eso que como ese espíritu y esa alma salieron del cuerpo, el cuerpo siente lo que es la neurona. Ahí todo ese funcionamiento de 5 a 10 minutos más en que el cerebro ya está diciendo, este es el ser real, el que salió, porque somos una creación. Y ahí en esa creación volvemos al diseño original. La muerte entonces del cerebro queda activa más que cuando las personas estaban vivas. Es porque está comprobado eso, que el cerebro sigue funcionando después de esa etapa, porque el cerebro, cuando queda en la persona está ahí en la cama o en cualquier lugar y sale el ser, el alma y el espíritu, y el alma están viendo todo lo que sucede. Y como está el cuerpo y el cuerpo estuvo conectado tanto tiempo con el espíritu y con el alma, que inmediatamente empiezan las reacciones, como que el cerebro no asimila que algo salió. Y como asimila que al ver el alma y el espíritu, él asimila de que tiene que seguir funcionando. Interesante todo eso, porque nos ayuda mucho a entender más esa área de cerebral. Cuando la persona entonces muere, ese cuerpo pasa a un cuerpo de alma. Y esa alma, su cuerpo, que está en la camilla, ve el mundo real, ve el mundo espiritual. Por eso que el cerebro que está en ese cuerpo, el cerebro activa las neuronas más que cuando estaba en ese cuerpo, porque ahora está el ser real. Está el ser en que pasa a ver el ser original. Y ahí viene la reacción del cerebro. También se comprobó que el alma, cuando sale, que antes pesaba una cierta cantidad de peso según la persona, pero cuando ya la persona deja de vivir, hay 21 gramos menos en cada cuerpo. Esto está siempre comprobado. Son 21 gramos menos en cada cuerpo que fallece. Es porque algo sale. Son 21 gramos que salen del cuerpo, y ahí nosotros entendemos que es el espíritu y el alma que salen del cuerpo. Esto se comprobó por el doctor Duncan McDowell en 1901, cuando empiezan a hacer todo este tipo de averiguación, y se dieron cuenta ellos como médicos científicos que aprendían más de lo que es no solamente que fallece una persona, sino se dieron cuenta de que habían siempre 21 gramos menos en cada paciente que moría. Interesante, por eso que todo eso nos lleva a entender que siempre nosotros estamos conectados al ser interior. Estamos conectados al ser el ser real. Había una persona ciega de nacimiento, que cuando murió hubieron unos minutos en que esa persona, cuando muere, le empiezan a hacer reanimación para que vuelva nuevamente, porque le dio un paro cardíaco. Y cuando le estaban haciendo reanimación, esa persona vuelve nuevamente a la vida. Y dice, y esa persona era ciega, que al ver esa persona su cuerpo en una altura, vio su cuerpo y vio a todos los médicos y vio todo lo que estaba sucediendo. Y era la primera vez que él miraba. Era la primera vez que él podía ver, porque era una persona ciega de nacimiento. Esto es muy interesante, porque nos da a entender que en el mundo espiritual, cuando volvemos a la presencia del Señor,
o cuando vayan a otro lugar no se van a ir con brazos menos, con piernas menos o con ceguera o alguna discapacidad. No, nadie se va con una discapacidad en el alma y en el espíritu, imposible. Por eso es que toda persona que ha tenido o corte o mutilaciones de algún órgano del cuerpo, al morir esa persona queda con sus 5 sentidos, con todo su cuerpo, porque ese es el orden de Dios. La creación no es un brazo menos, un brazo más. No, la creación de Dios es tal como nos presentó. Ni aún hay ceguera. Esto es extraordinario, porque en el reino, tanto en ambos reinos, cuando la persona sale del cuerpo, no se va a ir hacia el lugar de tormento con un brazo menos o ciego. Se va con sus sentidos todos agudizados, y aún más es cuadruplicado el sentido. Y ahí, tanto en ese reino como en el otro reino, que van a descansar esperando el son de trompeta, ellos van con su cuerpo perfecto. Con su cuerpo perfecto. Eso significa que no hay una dificultad, una deficiencia en ese cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, tanto que estuvo en el espíritu jamás hay deficiencia. Por lo tanto, vuelven al ser original. Una persona tenía un brazo menos porque se lo habían amputado. Cuando muere por algunos segundos, dice que esta persona ve a los médicos en la habitación y ella dice que se ve a su cuerpo y se ve a su cuerpo que estaba completo. No veía que le faltaba el brazo, él se veía con su brazo. Cuando salió del cuerpo, cuando le estaban haciendo la reanimación, cuando le dio un paro cardíaco también y como que falleció, y en ese momento sale el alma, sale el espíritu y dice que él se vio a los doctores, vio lo que estaban haciendo, vio como estaban reanimándola abajo, él podía ver desde una altura mirando todo lo que acontecía, y lo extraordinario dice que él se vio con todos sus órganos de su cuerpo. Aquí en la tierra había tenido un brazo menos, pero cuando sale del cuerpo se vio completamente con su brazo. Impresionante todo eso. Por eso que todo defecto físico, humano, en las experiencias espirituales, desaparece. No existe. En el reino de Dios, en la eternidad, no existen deficiencias. Eso significa que si en la tierra hubo alguna deficiencia o cegueras o amputaciones de parte de un miembro del cuerpo o cualquier dificultad física, eso en la eternidad desaparece. Desaparece el dolor, a menos que vaya a un lugar de tormento. Desaparece todo lo que es el área física. Ellos pueden ver si en la tierra tenían deficiencia de ceguera, y si tenían deficiencia de algún miembro de su cuerpo mutilado por alguna situación, ellos se verán con su cuerpo completamente entero. Todo esto nos indica que hay cosas que nosotros tenemos que entender, y hay que entender el mundo real. Hubo una mujer que muere unos segundos, pero luego ella se ve, dice, mirando todo lo que sucede a su alrededor. Se ve lo que estaban haciendo los médicos, cómo la estaban reanimando. Incluso ella decía que pasaba por diferentes habitaciones, pero no chocaba con ninguna pared, sino que pasaba las paredes, es porque estaba en cuerpo espiritual y podía llegar a otras habitaciones. Y lo interesante, dice que cuando esta persona vuelve nuevamente a la vida, le empieza a contar al médico lo que había visto. Y ella decía, en tal sala estaban operando de tal enfermedad, en otra estaban también reanimando a otra persona, y en otra sala estaban operando a tal persona de esto. Y el médico, cuando empieza a constatar, se da cuenta de que era así. ¿Cómo sabía la persona que estaba contando esto de que eso era real? Porque lo oyó en el ser espiritual. Una flor. Dos palabras, gustar y amar. Son dos cosas muy diferentes. Gustar
y amar. Gustar. Si vemos una hermosa flor y nos gusta, la cortamos. ¿Por qué? Porque nos gusta. Si vemos una hermosa flor, ¿qué hacemos? La cortamos. ¿Por qué? Porque nos gusta. Pero amar es diferente. Porque si vemos una flor, la amamos, cuidamos y la regamos. Se fijan, dos conceptos muy diferentes, porque siempre tendemos a tomar o a quitar algo, como cuando se ve en los campos, la flor, en la naturaleza. Vemos una flor que a alguien le gusta, siempre se tiende a cortar. O vemos una flor en el campo y cuando nos gusta tanto esa flor, se tienden a cortar y a verla y a disfrutarla. Porque te gustó la flor, pero realmente esa flor jamás la amaste. Tú no la amas, porque si la amaras realmente a esa flor, jamás la cortarías, sino que la protegerías, la cuidarías, le regarías agua, la protegería. Es lo mismo que sucede en el mundo espiritual. Cuando nosotros realmente no amamos algo, lo vamos a cortar, porque nos gusta nada más. Pero eso no es lo importante, sino es, por eso el Señor dice, amaos unos a otros. Amaos unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros, no gustarnos unos a otros. Porque algunos dicen, oh, me gusta tu don, me gusta tu talento, me gusta cómo canta. Pero esa persona que dice, me gusta tal talento, después puede decir, me gustaría estar en su lugar. Yo tendría que estar ahí, yo tendría que cantar, yo tendría que hacer esto. Es porque te gusta solamente. Pero cuando tú amas un don de una persona, tú dices, yo voy a orar por ese don para que jamás se ensucie. Voy a orar por ese talento para que siga humilde. Voy a orar por ese líder para que siga buscando más el rostro del Señor. Dos cosas muy diferentes: gustar y amar. El ego, que lo estuvimos hablando hace poco, el ego forma parte de nuestra existencia y a veces es necesario, porque todos necesitamos un ego para hacer actividades. Cuando nos proyectamos en algún desafío, el ego nos proporciona más energía para alcanzar una meta. Eso es ego, pero un ego positivo. Pero el problema no es el ego. El problema es que te domine el ego, y ahí es donde nace la egomanía. Cuando te domina, cuando te alcanza a dominar y no puedes controlarlo, pasas a ser el área de egomanía. Egomanía es una palabra compuesta. Ego es el yo. Manía significa locura. O sea, la locura del yo. Por eso es que muchos toman la locura del yo que no se controlan. La locura del yo puede matar a una persona. La locura del yo solo gustan del talento, solo gustan, pero si es posible destruirlo, lo van a hacer. La locura del yo, porque son ellos primero. Ahí entramos extremismo, narcisista. Personas que siempre quieren sobresalir y siempre están compitiendo con los demás. El ego te ayudará a crecer, pero no te puede dominar. Porque cuando hay un ego, tú todo lo vas a ver como competencia. Todo lo vas a ver que el otro es mejor. Cuando el ego se fija a la materia, y cuando la persona depende de lo que digan los demás, su idea será ego. Porque se convertirá en éxito, su fama, el materialismo, el poder, el dominio. Es porque hay un ego detrás. En la dinámica negativa del ego, siempre va a ser derribar al que se opone en tu camino. Va a haber la competitividad, el excesivo odio, y el odio te llevará a la violencia. Hay gente
que ha matado por egos, que ha matado por competencia. El ego es necesario si lo controlas. Si el ego te controla, serás dominado y querer siempre más y más de lo que quizás no tengas o tengas. Porque el ego siempre se va a transformar en pedir, en buscar más. Esta egomanía se va a introducir tan fuerte que las personas, aunque no tengan necesidad, porque las personas no tienen la necesidad, pero quieren conseguirlo a costa de cualquier precio. En este tema que hoy hemos visto, entonces nos ayuda mucho a entender más cuán importante es saber. Por eso que a medida que conozcamos nuestra entidad, vamos a controlar nuestras impulsividades del ego. Por eso que el ego que pueda tener una persona siempre compita con los demás, porque no conoce su ser interior. El ego condiciona a la persona con ontología materialista. Eso es lo que hace el ego. ¿Qué es realmente amar? Ya vemos que amar es la energía más poderosa del universo, es la empatía, es la entrega que no espera recibir cuando da. Eso es amar. Es ayudar a otro y ayudar a que la persona desarrolle su vida, su potencial, con un propósito. El amor no controla, tampoco domina. Eso es amar. ¿Qué limita entonces el amor? Lo limita una sociedad materialista. Una sociedad materialista y condicionada, que condiciona nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras condiciones y todo lo que muchas veces tenemos, el enemigo lo controla, en que trata siempre en lo posible de condicionar nuestro carácter en el hacer y no en el ser. Condiciona las cosas. Si se está dominado por el ego, eso es una falsa identidad, porque es siempre materialista y los objetivos serán siempre materialistas y serán lo más importante de esa persona. El ego materialista nunca da la felicidad, solo el placer momentáneo. Siempre todos los obstáculos de la vida son una enseñanza que nos pone la vida para crecer, para eliminar esa mundanalidad. Por eso que hay que acercarse a nuestro primer ser espíritu. Supraconciencia. La supraconciencia verdadera es la fuente del poder del ser espiritual. La supraconciencia. Supra es por encima o más allá. Y esto nos indica cuán importante es poder entender lo que Dios quiere hacer. La conciencia es algo superior que el conocimiento de nuestra existencia. El sol, lo vemos amarillo, pero no lo es. El sol es blanco. Te lo puedes ver tú con una cámara fotográfica, trata de tomarle una foto al sol y lo vas a ver blanco. ¿Por qué llega entonces el sol amarillo con nuestros ojos? Porque el sol blanco desde la Tierra lo vemos amarillo, incluso anaranjado, debido a la atmósfera. Que la atmósfera terrestre dispersa luz azul violeta, haciendo que predominen los colores de ondas más largas como el amarillo y el naranjo. Este fenómeno se conoce en óptica como la dispersión de Rayleigh. La atmósfera está compuesta por moléculas, por gas, por nitrógeno, oxígeno. Entonces, cuando entra la luz, entra en las moléculas por los colores azul y violeta. Y eso nos hace creer que es amarillo, pero no lo es. Es solo una mezcla de las moléculas que están esparcidas por el aire. Pero el sol es blanco. La visibilidad es un espectro. Según los colores, según la apreciación, es lo que nosotros vamos a poder entender según los colores. Por eso que según los colores podemos tener una percepción diferente. Por eso que toda la actividad
mental, neuronal, siempre es energía. El cuerpo de la materia tiene mente, sentimiento, pensamiento, emoción y conciencia. Y también tiene memoria en el cuerpo espiritual, que es igual. Todo es una energía. Todo el cuerpo. Entonces, qué importante, ya terminando esta clase, de saber entender cuán necesario es saber qué realmente es lo que tenemos y apreciar lo que tenemos. Apreciar todo lo que observamos, esas miles y millones de neuronas que se mueven en nuestro interior. Todo el cuerpo tiene que ver con una actividad neuronal, todo es energía. Absolutamente todo es energía. Entonces, como todo es energía, es importante saber que necesitamos cuidarla. Todo es energía. Todo el cuerpo, todo nuestro funcionamiento, todo es energía. La creación, la rotación de la Tierra, la velocidad de la luz, todo es una energía. Todo está hecho de energía. Y la energía tiene dos propiedades fundamentales, que es que no se destruye, se transforma. Esta es la cualidad de la energía, no se destruye. La energía jamás se destruye, se transforma. Aquí es donde aplica Efesios capítulo 4, verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No hay que destruir la mente, hay que transformarla. Transformar nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, transformarla en un nuevo hombre. ¿Qué más hace la energía? La energía está siempre en continuo movimiento. Está en un estado siempre vibratorio y se propaga a través de ondas electromagnéticas con frecuencia, pero siempre está en un continuo movimiento. Está constante vibrando. Otro principio para describir el Heisenberg, que tuvo el premio Nobel, demostró que la energía está en continuo movimiento y en un estado imposible de saber dónde está el electro y qué velocidad tiene, porque no se puede detectar, porque son moléculas tan pequeñas que no se sabe realmente dónde está provocándose la energía, pero todo se está moviendo, porque nada es estático, todo tiene un movimiento, todo está en continuo movimiento, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos, todo está en movimiento. Y aunque quizás las cosas estén quietas, nada está quieto, porque detrás de algo quieto hay moléculas, hay átomos, y esos átomos, esas moléculas continúan en un constante movimiento. Lo que parece estar quieto jamás lo es. Asimismo es en el mundo espiritual. Lo que ellos creen hacernos creer que están quietos es donde ellos más están trabajando. Esta energía se continúa moviendo, y podemos saber que todo es un electrón, que a veces todo es electrón, ni sabemos qué velocidad tiene. A veces no podemos determinar el movimiento, no podemos saber dónde está el electrón, no podemos saber ni qué velocidad tiene. Pues está siempre en constante movimiento, jamás se detiene. Todo es movimiento. Así es el mundo espiritual. Así también nosotros somos, constante movimiento. Aunque no pienses nada, aunque estés quieto, incluso cuando dormimos, todo sigue continuando. Todo sigue con un movimiento, todo sigue un patrón de movimiento, porque lo que es creación de Dios jamás deja de ser, jamás deja su función original, el movimiento, y el movimiento siempre es distinto. Hay una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo, lo que habló Rochelle, lo que habló Einstein, Bohr, y lo estudió Bell. Premios, todos ellos premios Nobel. Tomaron un flujo de electrones, los separaron por la mitad y lo dejaron una mitad en un lugar, en un laboratorio, y el otro dejaron a una distancia muy grande. Se llaman las antípodas.
Y cuando toman este electrón y lo dejan en un lugar y lo otro lo van a dejar en un lugar muy separado, se dan cuenta de que lo impresionante de que ese mismo momento en que se modificaba ese electrón del laboratorio o se hacía un cambio en el electrón del laboratorio, asimismo al mismo tiempo también cambiaba ese electrono que estaba a una distancia mayor. Esto es muy impresionante porque había una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo que estaban ellos. Estaba muy lejos un electrón de otro, pero cuando se tomaba y se hacía un cambio en ese electrón, el otro inmediatamente reaccionaba por lo que se hizo al comienzo. Todo tiene movimiento. Y cuando algo se modifica, a pesar de que puedan ser las dos electrones iguales, ese electrón va a tomar la misma forma. Y cuando en el laboratorio se movió el electrón, en el otro de las antípodas de lejos, también siguió el mismo patrón. ¿Por qué? Porque todo es igual. No hay un cambio. Todo está en constante movimiento. Había una persona que estaban también reanimándola en un país y aparece su espíritu en otro país. Y ella mencionaba todas las cosas de detalles que estaban sucediendo. La estaban reanimando. Y ella empezó a ver una situación impresionante, visual. Que ella vio todo lo que estaba sucediendo, pero estaba en otro país. Esto es muy como impresionante todo lo que es la vida después de la muerte, porque ahí entramos en el ser original. El ser original no tiene una limitación, ni en materia, ni en la física. Y cuando esta persona estaban reanimando y falleció en el momento, se ve en otro país, en otro lugar. Y luego cuando vuelve, ahí empieza a explicar a los doctores que él estuvo en otro lugar. El mundo espiritual es tan real que aunque salga del cuerpo, pero las percepciones que nosotros tengamos son diferentes. La materia es muy diferente al ser original, que es el ser espiritual. Creo que al entender todo esto nos ayuda mucho, que la física convencional dice que la muerte tiene un término de existencia, pero la física cuántica dice que no lo es, porque después de la muerte hay una energía externa que continúa. Después de la muerte la física continúa nuestra existencia. Este es el tema de hoy. Queda todavía más material. En otro momento vamos a poder escudriñar más toda esta enseñanza que nos ayuda mucho a saber de que todo es continuo movimiento. Jamás algo se va a retrasar. Si algo no se retrasa en el mundo espiritual, ahí donde nosotros tenemos que decir, yo tampoco puedo retrasarme en lo espiritual, porque el momento que nosotros nos detenemos, la eternidad va a avanzar. En el momento que nosotros nos dé la chiripior, que no queramos avanzar, no queramos hacer nada, el mundo espiritual no se va a detener por nosotros, va a seguir avanzando. El problema es que cuando nosotros queramos avanzar, el ser espiritual va a costar. ¿Por qué? Porque ya hubo un retraso de ti mismo, que tú lo permitiste. Por eso es importante tener cuidado de que todo lo que nosotros podamos tener, que no hayan retrasos. Ese es el mundo espiritual, la física y también el ser espiritual. Dos cosas muy diferentes. Y como todo está constante en movimiento, el movimiento no se puede detener, ni aún la muerte lo puede detener. Continúa su estado de movimiento.